Buen día, mi nombre es Ángel Emiliano Contreras Gutiérrez y yo les estaré explicando la resolución del ejercicio 8.33 de la materia de análisis de fluidos. Bueno, como primer punto tenemos que ver en lo que consiste la ecuación de Bernoulli y cómo se formula su ecuación. El principio de Bernoulli nos dice que dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Bueno, esto lo podemos ver en esta figura que les presenté en este punto. Tenemos que el trabajo ejercido en la fuerza 1, bueno, este es el trabajo, viene siendo en este punto, y más la energía cinética porque tiene un desplazamiento en el punto 1, más la energía potencial gravitacional también en el punto 1, energía potencial porque tiene una altura, y todo esto es igual al trabajo ejercido de la fuerza en el punto 2, más la energía cinética ejercida en el punto 2, más la energía potencial gravitacional ejercida en el punto 2, todo en este siguiente punto. Este es como el inicio para formular la ecuación de Bernoulli. Teniendo en cuenta esto, sabemos que el trabajo es el resultado del producto de la fuerza por el desplazamiento. Por eso lo estamos sustituyendo por la fuerza ejercida en el punto 1 por el desplazamiento que lo indiqué como delta x1 en el punto 1. Y sabemos que la energía cinética está dada por un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y todo esto en el punto 1 igual. Y tenemos también que la energía potencial está dada por la masa por gravedad en el punto, bueno, por y1 que viene siendo la altura, perdón, y todo esto es igualado pero en el punto 2 y se hace exactamente lo mismo pero en otro punto. Teniendo en cuenta esto, si toda esta ecuación la dividimos por el volumen, y teniendo en cuenta esto, sabiendo que la fuerza es igual a el área por la presión en el punto 1, eso lo sustituimos por eso, y en esta primera parte de la ecuación el volumen es igual al área por la distancia. En el caso de un cilindro también podemos sustituirlo de esta forma, y teniendo en cuenta que la masa sobre el volumen es la densidad, es por eso que se estaría cambiando este valor, y de igual forma se estaría haciendo lo mismo con este. Todo esto se aplicaría de la misma manera en el punto 2. Ok, eliminando estos valores que viene siendo el desplazamiento en x1 con el desplazamiento en x1, bueno, estos valores se eliminan. El área 1 con el área 1 también se elimina y solo nos quedaría la presión en 1. De igual manera en el punto 2. Y bueno, teniendo en cuenta esto, sabemos que si todo esto lo multiplicamos por 1 sobre la densidad por gravedad, podemos eliminar lo que vienen siendo estos valores. ¿Esto para qué? Para que nos quede ya por finalizar la ecuación de Bernoulli en sí, con la que estuvimos trabajando en clases, sabiendo claro que la densidad por gravedad nos da como resultado el peso específico, y esto lo tenemos dado aquí. Ya realizando las multiplicaciones o las interpretaciones correctas, nos estaría dando este resultado. El siguiente problema que estaremos analizando, que es el 8.33, desde un tanque de almacenamiento fluye agua a 80 grados centígrados a lo largo de 550 pies de tubería de aceros a 5 pulgadas, cédula 40, como se muestra en la figura 8.11, que es la siguiente figura. Considere la pérdida de energía debida a la fricción y calcule la carga H requerida por encima de la entrada de la tubería para producir una rapidez del flujo de volumen de 2 pies al cubo sobre segundo. Ok, aquí tenemos la imagen, el bosquejo de este problema. Tenemos aquí que queremos buscar la altura, tenemos que la tubería es de acero,
con 6 pulgadas, cédula 40. Esto lo estaríamos sacando de una tabla que se les muestra a continuación, y también teniendo en cuenta que la distancia de esta tubería es de 550 pies. Ok, para resolver el problema es necesario sacar los siguientes datos. La longitud de la tubería está dada por la letra L, que es 550 pies, como se dijo en el problema. El caudal es de 2.50 pies al cubo sobre segundo. El diámetro de la tubería está dado por la letra D, que es igual a 0.5054 pies. Esto lo sacamos directamente de una tabla que se observa en el libro de MOD, que es la tabla F.1, cédula 40, como se indicó también en la imagen. En la imagen se nos dijo que es a 6 pulgadas, y en base a eso tenemos que el resultado es de 0.5054. Esto me refiero con el dato anterior, que es este: tubería de acero, 6 pulgadas, cédula 40. En base a eso sacamos lo siguiente: 6 pulgadas es la cédula 40 a la tabla, y es este el resultado de diámetro. La viscosidad del agua. Este también se sacó mediante una tabla que también está en el libro de MOD. Este lo tenemos, se nos especifica que es a 80 grados centígrados, y teniendo esto en cuenta buscamos esto en la tabla, buscamos la temperatura, perdón, 80 grados Fahrenheit, y estamos observando que está aquí, y aquí se nos observa que es 9.15 por 10 a la menos 6. Aquí amplificado para que se pueda observar. La rugosidad del acero está dado por el siguiente símbolo, es de 1.5 por 10 a la menos 4 pies. Gravedad, la gravedad está dada por 32.2 pies por segundos al cuadrado. Y aquí tenemos un dato. Aquí sabemos que la presión en el punto 1 es igual a 0 por la abertura de esta figura. Igual la presión 2 es igual a 0 y la velocidad 1 es igual a 0. Y aquí lo que queremos buscar es la altura, que está dado por la letra H. Ok, a continuación tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero es calcular el área de la tubería. Esto también como observación en la tabla anterior también se pudo haber sacado directamente el área de la tubería, solo que pues en este caso, para que quede un poco más claro, se decidió sacarla, pues sí, solo hacer un paso más. Bueno, el área de la tubería está dada por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esto está bueno, aquí ya solo estaremos sustituyendo el diámetro que sacamos en el anterior dato, y esto nos está dando un resultado de 0.2006 pies al cuadrado. Después se calcula la velocidad. La velocidad se saca mediante la división de el caudal sobre el área, entonces estaría dándonos como 2.50 pies al cubo sobre segundo sobre 0.2006 pies al cuadrado, y esto nos está dando igual a 12.461 pies sobre segundos. Después estaremos sacando lo que viene siendo el número de Reynolds. Ok, esto se saca mediante la multiplicación de la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad del fluido, que es 9.15 por 10 a la menos 6 pies al cuadrado sobre segundo. Y todo esta operación nos da como resultado 6.88 por 10 a la 5. Estaremos calculando el coeficiente de fricción mediante el primer método. Aquí se utilizó dos métodos para sacar este coeficiente. El primero sería este, que es la división de 0.25 sobre el logaritmo de 1 sobre 3.7 por
el diámetro sobre la rugosidad, más 5.74 sobre el número de Reynolds sobre 0.9, y todo esto elevado al cuadrado. Esto nos estaría dando como resultado igual a 0.016. Ok, el siguiente método para calcular el coeficiente de fricción es mediante la rugosidad relativa. Esto se saca mediante la tabla de la figura 8.7 del libro de Mott. Como dije, primero se tiene que sacar la rugosidad relativa. Esto se saca mediante la división del diámetro sobre la rugosidad del acero. Esto es igual a 0.54 pies sobre 1.5 por 10 a la menos 4 pies sobre segundos al cuadrado. Y esto es igual a 3369. Y utilizando esta tabla tenemos que localizar entonces donde se encuentra aproximadamente el 3369. Aquí tenemos el 3000, aquí tenemos el 5000, entonces pues posiblemente se encuentre como por esta zona. Y recordando el número de Reynolds que se había calculado anteriormente, sabíamos que es igual a 6.88 por 10 a la 5. Como pueden ver, aquí está donde empieza el exponente de 10 por 10 a la 5. Entonces estaré ubicando aproximadamente por ahí. Estaremos siguiendo también la curvatura de la línea hasta llegar a lo indicado. Recuerden que se dijo que es 6.88, entonces aproximadamente está por esta zona. Y si seguimos esta línea entonces hacia acá, nos da que aproximadamente es 0.016, como aquí lo indicamos. Ok, como siguiente paso tenemos que calcular la pérdida de energía debido a la fricción. Esto se da mediante la siguiente fórmula, que es la multiplicación de la fricción por la división de la longitud de la tubería sobre el diámetro de la tubería por la velocidad elevada al cuadrado sobre la gravedad multiplicada por 2. Esto sustituyendo, sabiendo que la fricción es de 0.165, la longitud es de 550 pies, el diámetro es de 0.5054 pies y la velocidad es de 12.461 pies sobre segundos. También sabiendo que la gravedad es de 32.2 pies sobre segundos al cuadrado, y esto es multiplicado por 2. Ok, realizando toda esta operación nos da que la pérdida de energía debido a la fricción, es igual a 43.2943. Ok, como siguiente paso se estaría calculando la altura. Esto se estaría haciendo mediante la ecuación de Bernoulli. Ok, ya teniendo esta ecuación con la cual ya se explicó al inicio del video, tenemos como se indicó al inicio, la presión 1 es igual a 0, así que estaría eliminando este primer término. También teníamos que la velocidad en 1 es igual a 0, también se eliminaría este término. No tenemos bomba, no tenemos motor, así que se estaría también eliminando. También estaría eliminando la presión en 2, ya que se indicó que también es igual a 0. Y ok, los valores que nos quedarían serían los siguientes. Teniendo en cuenta este despeje y sabiendo que Z2 menos Z1 es igual a H, por lo tanto se estaría sacando de la siguiente ecuación, que es menos la pérdida de energía debido a la fricción igual a la velocidad en 2 elevado al cuadrado sobre 2 multiplicado por la gravedad más H, y sustituyendo, despejando, y dejando H solo en un lado de la ecuación, tenemos la siguiente ecuación resultante. Y sustituyendo todos estos valores, tenemos que H es igual a menos 45.7054 pies, que viene siendo el resultado de este problema. H es igual a 45.7054 pies. Y bueno, de esta manera es como se estaría resolviendo este problema. Este resultado
confirmó con los resultados ya vistos en el libro, en los apéndices, o bueno, los resultados al final de las páginas del libro, y en efecto nos salió el resultado de 45.70 pies. Así que pues fue un placer resolver y explicar este ejercicio, y pues mi nombre, como lo dije, es Ángel Emiliano Contreras Gutiérrez, y pues esto sería todo. Buen día, mi nombre es Francisco Urbina. Yo vengo a explicar el ejercicio 7.7 del libro de Mott en su séptima edición. El ejercicio, o el enunciado del ejercicio, mejor dicho, es el siguiente. Dice: la preparación que se muestra en la figura 7.16 se utiliza para medir la pérdida de energía a través de una válvula. La rapidez del flujo de aceite es de 1.2 metros sobre segundo. Calcule el valor de K si la pérdida de energía se expresa como KB cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿sí? Tenemos que estar consciente de esa ecuación y pues cómo relacionarla prácticamente con la pérdida de energía. Entonces, para nuestro dibujo consideramos dos cosas importantes. Primero, un punto A y un punto B, porque pues prácticamente vamos a necesitar unas referencias para poder determinar nuestras ecuaciones. Tendremos que tener en cuenta una distancia desconocida, que yo la llamé en este caso X, esta que marco por acá, ¿sí? Y bueno, prácticamente lo primero que hacemos es colocar nuestro dato, que sería la rapidez del flujo en el aceite, que me dicen que es de 1.2 metros sobre segundo, y vamos a partir o vamos a iniciar con la ecuación de la energía. La ecuación de la energía aquí trae algo muy curioso, que debemos tener en cuenta que trabajamos con una sola tubería, ¿sí? Para los dos flujos tenemos una sola tubería por la que recorren los dos flujos, que es este que marco acá, bien feo. Entonces pues prácticamente lo que hacemos es igualar la presión entre el punto A y el punto B. Entonces tenemos que lo que vendría siendo la presión en el punto A entre el peso específico del aceite, ¿sí? Que es este líquido que tenemos aquí, más la elevación en el punto A, más la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, que eso prácticamente es la ecuación de la ecuación normal que conocemos para la energía, pero en este caso tenemos que considerar que vamos a restar HL. ¿Qué sería HL para nosotros en esta ecuación? Sería la pérdida de energía considerada. ¿Por qué? Por la válvula, porque la válvula nos va a generar una pérdida de energía para nuestro recorrido del flujo, ¿sí? Entonces, lo que vendría siendo la presión sobre el punto A lo vamos a igualar a lo que vendría siendo la presión en el punto B, partiendo igual de la ecuación de la energía. Entonces, la presión en el punto B entre el peso específico del aceite más la elevación en ese punto, que la elevación es prácticamente pues todo lo que tenemos que considerar, ¿sí? La elevación en ese punto más la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces pues si tenemos la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad a ambos lados de la ecuación, simplemente podemos simplificarlo para hacernos más fácil la vida. Entonces ya partiendo de esta igualdad de presiones, debido a que tenemos una sola tubería, llegamos a la siguiente ecuación. Entonces, despejando lo anterior, tenemos esta ecuación, tenemos acá, la cual nos dice que la diferencia de presión entre el peso específico del aceite más la diferencia de la elevación o las alturas va a ser igual a la pérdida de energía. Esta ecuación la vamos a guardar como ecuación número 1, pues básicamente es una ecuación muy importante que nos va a ayudar a resolver nuestro problema. Entonces, debemos determinar las presiones. ¿Cómo vamos a determinar las presiones? Pues simplemente vamos a aplicar las ecuaciones para la diferencia de presiones. Entonces tenemos que la presión en el punto A más el peso específico de A por la distancia X
que es esta que tenemos acá, más el peso específico del aceite por 0.38 metros, que sería ya esta distancia de acá, ¿sí? Menos el peso específico del mercurio por 0.38, que sería lo que corresponde, la distancia que corresponde para el mercurio, menos el peso específico del aceite por mi distancia X, sería por acá, ¿sí? Menos el peso específico del aceite por la distancia X exactamente, menos peso específico del aceite por un metro, que sería esto que viene aquí. Va a ser igual a mi presión en el punto P. Pues obviamente esta ecuación va a corresponder a la presión que se percibe desde la posición del punto B. Despejando esta ecuación, o resolviendo esta ecuación mejor dicho, a ver, ¿qué vamos a tener? Pues obviamente lo que vendría siendo el peso específico del aceite por X, pues se me va a ir. Y me queda simplificado esto porque se me va a restar 0.38 metros con un metro, me va a dar acá 0.62 metros, ¿sí? Y pues tenemos que la presión A menos la presión B va a ser igual al peso específico del mercurio por 0.38 metros, que es lo que tenemos acá, más el peso específico del aceite por 0.62 metros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo interesante, que pues de esta manera no podemos resolver la ecuación. Entonces, para poder balancearla y despejar las presiones de forma correcta, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir entre el peso específico del aceite, que fue esto que marcamos acá como YA. Como veis, lo aplicamos a lo largo de toda la ecuación. Sí, pues obviamente lo que hacemos a un lado de la igualdad, pues tenemos que hacerlo al otro lado de la igualdad. Tenemos entonces lo siguiente. A partir de esa ecuación, lo que hacemos es que vamos a sustituir los datos. Entonces tenemos que la diferencia de presión de PB entre PA entre el peso específico del aceite va a ser igual a 13.54, que es el peso específico del mercurio, por el peso específico del agua, que pues por ser fluido siempre tenemos que compararlo con el peso específico del agua, como hemos visto anteriormente, por la distancia de 0.38 metros, y eso lo vamos a dividir entre lo que vendría siendo aquí me faltó simplificar, ¿no? Sí, aquí se simplifica lo que vendría siendo la densidad del aceite con la densidad del aceite, y me quedan los 0.62 metros, que son los que aparecen por acá. Entonces va a ir dividido 0.9 por la densidad del agua. Esos 0.9 corresponden al peso específico del aceite. Como sabemos, igual lo comparamos con el fluido del agua y así hacemos pues con todos los fluidos correspondientes. Entonces vamos a obtener como resultado esta ecuación que tenemos acá. Entonces básicamente la diferencia de presión la vamos a tener como 6.337 metros. Eso lo vamos a llamar como ecuación 2 y es lo que nos va a ayudar a seguir resolviendo el problema. Entonces de la ecuación 1 y la ecuación 2 vamos a sustituir, es decir, tenemos que esta diferencia de presión va a ser igual a HL, pero sabemos que esa diferencia de presión es igual a 6.337 metros, ¿sí? Entonces tenemos que 6.337 metros más menos 1. ¿Por qué más menos 1? Porque más menos 1 es la diferencia de presión desde el punto A al punto B, este que tenemos acá.
Entonces que tenemos acá menos 1. Esa es la diferencia de presión. Y eso va a ser igual a HL, que HL representa la pérdida de energía. ¿Ok? Perfecto. Entonces podemos expresar la pérdida de energía HL, que es igual a 5.337 metros. Entonces, ¿qué pasa? Si recordamos el enunciado del ejercicio, nos comenta que el valor de K, si la pérdida de energía se expresa como K por B cuadrado entre 2G. Entonces sabíamos que la pérdida de energía era igual a 5.337 metros, por lo que vamos a igualar esa cantidad a la ecuación que nos presenta el ejercicio. Y de acá procedemos a despejar K, que es lo que hacemos aquí. Y una vez que tenemos esto, pues ya básicamente tenemos todos los valores. Tenemos la velocidad, que era uno de los datos, que era 1.2 metros sobre segundo. Tenemos la gravedad, que es 9.81, y tenemos la pérdida de energía, que es de 5.337. Entonces básicamente a partir de acá lo que hacemos es calcular nuestro valor de K, teniendo como resultado que nuestro valor de K va a ser igual a 72.7. Y de esta manera pues concluimos con la solución de nuestro ejercicio. Entonces yo podría decir que para resolver este ejercicio las principales cosas que tenemos que tener en cuenta es considerar que estamos trabajando con una sola tubería, por lo que podemos igualar las presiones. Tenemos que considerar la pérdida que hay en las válvulas y obviamente pues la diferencia entre las distancias. Teniendo en cuenta estos factores, pues podemos llegar relativamente rápido a una solución. Muchas gracias por su atención y pues un placer resolver este problema. A lo largo de los distintos ejercicios que desarrollamos, podemos darnos cuenta que básicamente tenemos que plantearnos el problema como un problema del día a día o un problema digamos cotidiano que podamos imaginar para poder resolverlo. Por ejemplo, al momento de trabajar con fluidos, consideramos distancias, alturas que nos varían de distinta forma la presión, al igual que dependiendo del líquido con el que estamos trabajando. Entonces, son estas cosas que hacen parte del sentido común, lo que nos ayudan a resolver en la práctica los ejercicios, y a su vez es una especie de retroalimentación, porque pues debido a los cálculos es que podemos llegar a la conclusión de un verdadero diseño que sea funcional. Por ejemplo, bueno, hablando por mí, por mis compañeros, llegamos a la conclusión de que habían factores como, por ejemplo, en la parte de instrumentación, cuando se va a la calibración de presiones, a estudiar las posibles causas de fuga, es importante todo el tema del análisis de fluido, que es lo que estuvimos viendo a lo largo del curso. Entonces son esos factores y esos detalles que vamos aprendiendo en la universidad y en materias como esta, lo que nos ayudan a ser verdaderos profesionales, ¿no? A lo largo de de lo que se nos viene como tal, nuestra carrera.